Hola, quiero darles la bienvenida a este conversatorio del Instituto de Ciencias para la Familia, dirigido especialmente a los padres y madres de familia con hijos adolescentes. Les agradecemos a todos por su participación y por enlazarse a esta transmisión. Mi nombre es César Cáceres. Soy profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y de la Maestría en Matrimonio y Familia de la Universidad de Piura. El día de hoy vamos a conversar sobre cómo ayudar a nuestros hijos adolescentes en su educación afectiva y sexual. Me acompañan en la sala la magíster Renata Coronado, profesora de la Maestría en Matrimonio y Familia. Renata, ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí contigo y con Freddy. encantados nosotros también. Y el magíster Freddy Chávez, egresado también de este programa de estudios. Freddy, ¿Qué tal, César? Un gusto. un gusto. Con ellos iremos dialogando sobre las dudas más comunes que tienen los adolescentes sobre su desarrollo psicosexual y que con frecuencia los padres no saben cómo abordar. Renata, como profesora universitaria, con varios años de experiencia docente en temas vinculados al amor y la sexualidad, ¿cuáles son los principales retos para abordar estos temas con los jóvenes? Bueno, en mi experiencia, el primer reto que tendríamos que afrontar es un prejuicio que podríamos tener los adultos, ¿no? Respecto a la educación que los jóvenes quieren, ¿no? Bueno, estamos en una cultura hipersexualizada, ¿no? El sexo casual es, pues, el pan de cada día, podríamos decir, y eso nos puede llevar a pensar que todos los jóvenes quieren eso, ¿no? Que solamente lo que quieren es información sobre cómo cuidarse, sobre cómo evitar embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, pero la realidad no es así, ¿no? Y esto lo digo no solo por las investigaciones que he leído, sino también desde mi experiencia, ¿no? Los jóvenes tienen mucha hambre de conocer más sobre los aspectos emocionales y afectivos de la sexualidad, ¿no? Sobre cómo formar relaciones sanas, sobre cómo poder conseguir ese amor que anhelan en el fondo. Entonces, no es que todos los jóvenes estén en la misma onda, ¿no? Eso yo lo puedo comprobar también con algunas encuestas que hago a los alumnos y realmente he visto cómo los chicos también tienen esta idea, ¿no? Piensan que todos los demás jóvenes quieren, ven a la sexualidad como algo lúdico, como para pasar el rato, para divertirse, y ellos son los únicos que piensan que no, que es algo serio, que no debe ser tomado a la ligera, incluso que esperar vale la pena, ¿no? Y eso pues los hace también sentirse como bichos raros. Y otro reto, que es bastante obvio también, es que estamos en una sociedad digitalizada, ¿no? Los jóvenes pasan mucho tiempo frente a las pantallas, esto incrementó con la pandemia, y también usan muchas redes sociales, ¿no? Sobre todo Instagram, TikTok y otras redes sociales donde reciben mucha información que no es, obviamente, es una información muy sesgada respecto a la sexualidad, donde se les habla, sí, muy abiertamente de sexualidad, pero desde una visión reductiva, ¿no? La sexualidad solamente desde lo biológico, desde el placer, y también vinculado a esto está el tema de la atención de los jóvenes, ¿no? Tanto para hablar con ellos en clase, darles una clase o dialogar con ellos en casa, pues que te presten atención y no estén enganchados al teléfono es otro reto que me parece importante. Muy gráfico lo que nos cuentas. ¿Y todavía hay tabúes en las familias para hablar del amor y la sexualidad? Sí, más que tabúes, lo que yo creo que hay, y quizás Frida también me pueda ayudar a complementar esto, son temores, ¿no? Los padres de familia, digamos, lo que se ve en material empírico, ¿no? En las investigaciones, es que los padres están abdicando de su responsabilidad al momento de educar a sus hijos sobre estos temas, ¿no? Porque son temas muy sensibles, porque sienten que no tienen la formación suficiente, se sienten temerosos, ¿no? Y entonces dejan estos temas, los dejan pasar porque quizás el adolescente tampoco les pregunta, se lo pregunta al amigo o lo ve en las redes sociales. Entonces, no es tanto un tabú, sino que no se está dando la educación. Y el tabú yo creo que se está, digamos, orientando más por el tema del amor, ¿no? Em, Hoy en día, claro, se habla de sexo abiertamente y en todos lados, pero cuando se trata de hablar del amor, de este anhelo de amar y ser amado por completo, de tener un amor para toda la vida, fiel, es como, eso ya no es posible, no, no hables de eso porque suenas como de la época pasada. Entonces, ese es el tabú ahora, ¿no? Se dice, el nuevo tabú es el amor, el sexo ya no es un tabú.
Qué importante, ¿no? A veces también pensamos que estamos educando bien a nuestros hijos y no estamos tocando los temas que realmente debemos tocar, ¿no? Estamos y no estamos los padres, ¿no? Freddy, desde tu larga experiencia como maestro em, de escuela y por supuesto como padre, no sé si tienes la sensación de que este es un tema que despierta mucho miedo entre los padres, que tienden a concentrarse en evitar grandes desastres como un embarazo precoz o la transmisión de una enfermedad de tipo sexual. ¿Qué opinas al respecto? Miedo hay muchísimo, muchísimo, por supuesto. Me has hecho acordar, ahora que Renata estaba hablando, de un meme que yo había visto, donde un padre armado de valor le dice a su hijo, bueno, pues hijo, es hora de que hablemos de sexo, ¿no? Entonces el hijo le dice, ya papá, ¿qué quieres saber? Que algunos papás piensan que no, que sus hijos no saben nada. Es un gran primer error. Pero saben mucho, mucho y mal, pero saben muchísimo. Y los padres de familia muchas veces queremos evadir estos temas. Estos temas que es como dejar de hablar en la conversación cuando tienes el elefante en la mesa, ¿no? Y yo creo que hay miedo, pero también hay ignorancia. Creo que los papás, voy a incluirme, hemos perdido un poquito la ilusión de aprender a amar de verdad. Hay como una especie de desencanto, de pesimismo, de no creer en que se puede ser feliz y la manera es amando de verdad. Entonces nos quedamos solamente con lo sexual, ¿no? Con lo coital. Y por supuesto la preocupación está en los efectos, ¿no?, prácticos del sexo, pero en realidad no queremos ver, o de repente no lo sabemos y hay que hacer pedagogía primero con los papás, y espero que esta sesión también la vean papás, que hay que redescubrir el verdadero sentido del amor en general. Es verdad lo que dices, ¿no? Y claro, a mí me vienen a la mente anécdotas, ¿no? Con mi familia, con los alumnos, etcétera, donde puedo ver esto, ¿no? A veces uno piensa que no hablar de ciertos temas es mantenerse de una manera correcta, ¿no? Y hay temas que hay que abordar. Ese es el tabú, efectivamente. Este es el tabú. Eso es que ese tema no lo hablamos, o ese tema, todo el mundo está enterado, pero mejor no hablamos porque es difícil también enfrentarse a la verdad. Y es bueno luchar esa batalla, ¿no? Librar esa batalla como papá. Sí. Si me permites agregar algo, Claro. claro, con el tema de que estos temas son tabú, ¿no? O sea, hay padres que piensan que no, mi hijo nunca va a ver pornografía, mi hijo no, y ya se sabe, o sea, cada vez incluso la edad para acceder a la pornografía es una edad más temprana, ¿no? Y bueno, no tienen que acceder a pornografía para estar expuestos a contenido sexualmente explícito, ¿no? Lo vemos en las series, en las películas que consumen mucho los adolescentes, simplemente las canciones son sexualmente explícitas. Entonces se les está dando un mensaje contundente a los jóvenes, ¿no? Sobre la sexualidad. La sexualidad es algo sin importancia, es algo lúdico, ¿no? Para entretenerte, no tiene un valor vinculado a la dignidad humana, ¿no? Ese es un mensaje claro que se les queda. Y bueno, los padres, a veces puede ser que un hijo llegue con una duda, ¿no?, muy concreta. Y claro, si pone cara de espanto o si le dice, mira, de esto no se habla aquí, ya cerró como una oportunidad, ¿no? Porque claro, el joven va a decir, bueno, en mi casa no se habla de esto, mejor me voy a averiguarlo por mi cuenta y ya sabemos lo que le va a llegar, ¿no? La información que le va a llegar, que es completamente, pues, en su gran mayoría dañina, ¿no? Al menos que venga pues de quizás un docente bien formado, ¿no? Que también busque el bien del adolescente. Pero claro, no pueden haber en la casa temas tabú, ¿no? Tiene que haber un diálogo, empatía para escuchar al adolescente, practicar la cara de póker cuando vienen con un tema escandaloso y asumir ese rol, ¿no? O sea, soy tu papá, yo te quiero y te quiero bien, de manera integral, y yo te voy a dar buena información, ¿no? Si te escandalizas, bueno, después te vas a tu cuarto y te escandalizas solo, ¿no? Pero no se lo demuestres porque él ya no va a sentir que puede confiar en ti para hablar de esos temas. Y eso es muy importante, la confianza, porque son temas muy sensibles. Sí. Yo recuerdo un estudio del Instituto de Ciencias para la Familia
donde se veía justamente eso y los chicos querían hablar de estos temas importantes con los padres, ¿no? Entonces, pero los padres nos sorprendíamos con alguna pregunta que por ahí nos hacían y respondíamos rápidamente y decíamos, ya salí, ¿no? Del tema. Cuando el chico seguía esperando a que el papá se preparara mejor y volviera a tocar el tema. Pero ese momento no llegaba. Entonces es ahí donde recurría al amigo. Y claro, y después nosotros nos molestamos y decimos, pero ¿para qué le voy a explicar si va a ir a donde el amigo? Y se lo va a preguntar. Y se lo va a contar de la A a la Z, ¿no? Entonces, pero claro, desde su perspectiva, ahí está el problema, ¿no? Muy cierto lo que dices, Renata. Y claro, hay muchas cosas ahí, hay una falta a la moral en lo que vemos, las series, se pierde la dignidad humana frecuentemente, día a día, y lo toleramos, ¿no? Entonces, pero es un error, ¿no? Justamente, según la organización Dale una Vuelta, la pornografía se ha convertido en la principal fuente de educación sexual entre los adolescentes, pues la mayoría de ellos la consume de manera regular, ¿no? Y bueno, esto es un tema grave. Es un tema grave y bueno, que hay que abordar, hay que empezar a abordarlo de manera preventiva, porque como les mencioné antes, lo que se está viendo es que cada vez, o sea, antes quizás a los 12 años veían por primera vez pornografía, ahora es como 10, 9 años, y no solo chicos, que siempre se ha tenido ese tabú de solo los niños ven pornografía, No. no es así, las niñas también, y obviamente les afecta muchísimo, ¿no? Porque en primer lugar que la pornografía muestra una irrealidad sobre la sexualidad, ¿no? Completamente falso. Y porque, como ya se sabe hoy más que nunca por todas las investigaciones que se han hecho en este campo, que la pornografía es adictiva, ¿no? Crea una adicción en quien la empieza a consumir, tiene la capacidad de modificar el cerebro y bueno, tiene un proceso que sigue, bueno, primero es la adicción, ¿no? El querer ver más, ¿no? Y constantemente. Después está la escalación, o sea, que necesitas como contenido más fuerte, ¿no? Más, digamos, crudo, ¿no? Para conseguir el mismo efecto en el cerebro. Luego está la insensibilización, es decir, lo que antes te podría haber parecido escandaloso es nada, ¿no? Porque al final tampoco ya no me produce placer como cuando lo vi por primera vez. Y luego hay algo muy peligroso que es el último paso, que es la imitación, ¿no? Que el adolescente quiera imitar esos comportamientos que está viendo pues en la vida real. Entonces, se sabe que se produce una adicción muy similar a la que produce el tabaco, ¿no? Porque se afecta el sistema de recompensa del cerebro, se necesita cada vez más cantidades para generar pues dopamina, que es este neurotransmisor del placer, y además en cantidades fuera de lo normal, ¿no? No es como te comes una torta de chocolate, claro, dopamina, pero tú no te puedes comer 10 tortas de chocolate porque te da una indigestión terrible, pero la pornografía tiene esta asequibilidad, ¿no? Puedes estar todo el día, horas viendo pornografía y eso va afectando muchísimo a tu cerebro, ¿no? Cada vez más, más. Y finalmente, digamos, la consecuencia más grave es este problema que se genera en la corteza prefrontal del cerebro, ¿no? Del niño y del adolescente, sobre todo en niños y adolescentes porque todavía están desarrollando esa parte, que es, digamos, la zona del cerebro encargada pues de la toma de decisiones, del autocontrol, ¿no? Que ya como adulto lo tienes más desarrollado, maduro. Las adicciones lo que generan es una atrofia en esa zona del cerebro. Entonces, claro, no controlan sus impulsos, se genera esta adicción, se empeora todo, ¿no? Entonces, la pornografía es 100% dañina, no existe algo positivo sobre la pornografía realmente. Y es algo que está sucediendo, ¿no? No podemos pues tapar el sol con un dedo y decir, no, esto no va a llegar a mi hijo, porque... Esto, Renata, si me permites, en términos educativos, no hay que subestimar este gran vicio, que comienza ya sin que el niño lo busque, porque le viene hacia él, ¿no? Le salen pop-ups, le sale publicidad. No podemos menospreciar ni siquiera la música actual, ¿no? Porque ahí hay contenido que se va metiendo. Y de ese tema hay que estar bien advertidos. O sea, el padre de familia tiene que entender que su hijo en los primeros años de la niñez ya está expuesto. Y conviene no solo explicar, sino también decirle con claridad, hijo, somos débiles, tú y yo somos débiles ante eso. Y hay que poner unos medios extraordinarios para poder evitar que esto cale en nosotros.
Por ejemplo, el no estar con una pantalla en la habitación a solas, encerrada. Funciona para el padre y funciona para el hijo. Entonces, todo este proceso de ser esclavo de la pornografía se puede evitar con una simple explicación, unas normas claras educativas en la casa. Y lo que decía sobre tratarlo de manera preventiva, o sea, es mejor llegar pues un minuto antes que un año después, ¿no? Cuando ya vio pornografía, cuando ya se le distorsionó la visión que tiene sobre la sexualidad, porque, bueno, la pornografía además tiene una representación muy violenta de la sexualidad, ¿no? Donde la mujer es siempre, pues, en la mayoría de casos, maltratada y además acepta este maltrato. Entonces, eso va quedándose, digamos, como mensajes digamos, en las ideas del adolescente, ¿no? Entonces, también, bueno, claro, hay que advertirles de esto, pero hablarles, no puedes hablar de pornografía si antes no has hablado de sexo con tus hijos, ¿no? Y para poder explicarles, mira, esto es una visión distorsionada de lo que es el sexo, completamente desvinculada del respeto de una relación de amor, completamente desvinculada de la dignidad de la persona. Esto en cualquier momento te puede aparecer, quizás tus amigos te van a invitar a verlo, pero mira, no te hace bien. Más que decirle como es malo, ¿no? Porque es malo porque sí. O sea, estamos con una generación de jóvenes que no aceptan los valores impuestos. Ellos necesitan enamorarse de los valores y abrazarlos. Y bien que sea así, Sí. o sea, bien que no lo acepten. Exacto, eso es Y muy que bueno. reclamen una Sí, explicación. son auténticos en su identidad. Entonces, claro, no, la pornografía es mala porque es mala. No, mira, es mala porque te hace daño de esta manera y ser muy explícitos, ¿no? O sea, no es bueno para tu desarrollo, no es un capricho mío que te quiero prohibir. Yo soy tu No, madre y sí. por eso es malo. No, te va a hacer mal, te puede arruinar la vida y bueno, ahora tenemos muchísimo material disponible en YouTube, en muchas páginas, ¿no? Que se han enfocado en este tema con testimonios, ¿no? De jóvenes que cuentan cómo les arruinó la vida, ¿no? Que bueno, ahora han logrado ¿Y salir, cómo salen adelante? pero un Bueno, proceso muy largo, ¿no? Entonces, prevenir es, mira, no quieres, o sea, ahórrate este problemón, ¿no? ¿Por qué? Por un rato de placer o de diversión con tus amigos no vale la pena. Pero llevarlo justamente a eso, a ese pensamiento crítico, a que ellos mismos se cuestionen si realmente quieren. y eso será posible y más sencillo o menos complicado si hay virtudes ahí sembradas. O sea, cuando yo entenderé mejor al amor, si sé lo que es el esfuerzo, ¿no es cierto? Sé lo que es la generosidad, sé lo que es el sacrificio por el otro, porque justamente la pornografía está nadando en el egoísmo, en el placer por el placer, no tiene nada que ver con el esfuerzo, nada que ver con la resistencia, con la negación a mi apetito, ¿no es cierto? Entonces, creo que sí está formado, o si hay algo de envase, y creo que hay que formarlo para que esta idea entre. Muy revelador lo que nos comentan, ¿no? O sea, los padres tenemos la obligación de estar preparados para poder abordar estos temas, como decían, antes, ¿no? Freddy, ante las nuevas tendencias respecto a las orientaciones o las identidades de género que nos proponen algunas ideologías, ¿crees que los padres de familia deben prepararse de manera más especializada para dar respuestas más certeras a sus hijos? ¿Qué te aportó a ti estudiar la maestría en matrimonio y familia, por ejemplo? Bueno, hay que decir que César además ha sido mi profesor y me aportó muchísimo. Podríamos hablar de la empresa familiar y tal, ¿no? Pero yo creo que una antropología clara, o sea, yo creo que hay que saber quién es el hombre. Me parece que hay un influencer positivo americano, Walsh me parece que se llama, que ha hecho un documental preguntando simplemente quién es la mujer o qué es ser mujer, ¿no? Hay que tener una formación clara y saber quién es el hombre, cómo somos realmente, qué dimensiones tenemos. Creo que estamos en una época en la que la información nos entra por los poros. Ya no hay que ir a la biblioteca para poder informarse. Y hay que saber que para tener una opinión más cercana a la verdad hay que formarse. Si el padre de familia no puede, como por lo que dijo Renata hace un rato, o sea, los hijos demandan saber la verdad y demandan explicaciones. Y antes, ¿no? Antes los adolescentes, 18, 19 años, 20 años, te podían aceptar por la autoridad del padre, porque el padre lo dice, ahora niño no. Y entonces yo creo que el padre de familia tiene que formarse bien en antropología básica,
¿no? Esto suena raro, ¿no? Pero tener las ideas claras. Sí. Hoy día tenemos acceso total a la información, ¿no? No hay nada que no podamos acceder. Con lo cual, aquí el que llegue primero. Y como decían ustedes mismos antes, el que tenga mejor criterio sabrá leer mejor esa información, ¿no? Y ahí estamos nosotros para ayudar a nuestros hijos a que justamente se formen bien y desarrollen ese criterio de manera positiva. Mira, Renata, que es jovencita, podrá decir una cosa y yo una diferente, que cuando ella está en el colegio ya habían escuelas para padres, probablemente. Pero en mi época no. La gente, los padres, no éramos conscientes de la necesidad de formarnos. Y ahora no hay un solo colegio en el que no se ofrezca, ¿no? Y escuela para padres. Sí. Y hay papás que van muy entusiastas para aprender, porque eso es bueno, somos conscientes de que hay que formarnos, ¿no? Y hay que aprovechar eso. Las épocas han cambiado, ¿no? Entonces antes no se requería formar a un padre y no hemos salido tan mal, ¿no? Claro, claro. Pero la época Sí. actual Sí. exige formarse porque si no, nos comen con zapatos y todo. Y todo esto del posmodernismo, ¿no? De que no hay verdades absolutas, la posverdad, nihilismo, o sea, negamos todo lo que antes era obvio, ¿no? Como cuando yo hablo con mis alumnos y les digo, ¿ustedes creen que sus abuelos se preguntaban qué era la familia? No. ¿Qué es el matrimonio? No. O sea, era algo muy natural, ¿no? Pero ahora sí. Ahora incluso yo se los pregunto y ellos tampoco saben qué responder, ¿no? Que es como, bueno, puede ser esto, puede ser lo otro, puede ser lo que uno piense que es. Entonces ya no hay verdades absolutas, todo esto se niega, los valores están obviamente en tela de juicio, no se promueven tanto y eso hace más necesario estas escuelas para padres, ¿no? Esto que ayude a los padres de familia a tener información sólida para enfrentarse a tantas ideologías que hay en el ambiente, ¿no? Y que de alguna u otra manera llegan a los jóvenes y les influyen mucho su comportamiento porque ellos están expuestos. Estamos en un mundo globalizado, ¿no? Donde ellos saben lo que está pasando en la China al segundo y siguen a algunos influencers que pues tienen sus propias ideologías, ¿no? Y las series que ven. Entonces, en todo hay algo, ¿no? Digamos, siempre se está comunicando algo. Incluso la moda comunica. Y entonces se necesita pues que estos jóvenes tengan unos referentes, aunque ellos aparenten, los adolescentes, que no me interesa lo que mi mamá piense, es mentira, ¿no? En el fondo sí les interesa y necesitan estos referentes para confrontar lo que ven fuera con lo que sus papás creen, ¿no? Y si sus papás les dan fundamentos sólidos y no, bueno, porque sí, porque lo digo yo. Y podrían los papás, los hijos rechazar, inclusive de boca para afuera, como se dice, lo que su papá le diga, pero esta idea le queda. Sí, Y somos claro un que sí, referente. sí. Renata, conozco que además de ser profesora de la maestría, participas como investigadora en una consultora sobre educación de la sexualidad en las escuelas. Coméntanos algunos hallazgos sobre los desafíos de la educación sexual que se hayan identificado en las escuelas. Sí, bueno, en esta consultora lo que hacemos, aparte de implementar programas de educación sexual, se implementan en base a un diagnóstico, ¿no? Porque no son programas generales, sino que son ad hoc, o sea, adecuados a las necesidades de cada escuela y para eso se hace un diagnóstico primero. Pero hay puntos en común en los diagnósticos de varios colegios. Y el primero que se me viene a la mente es sobre el bajo control parental que los alumnos manifiestan, ¿no? Que sus papás controlan muy poco el uso de las pantallas, cuánto tiempo pasan con las pantallas y lo que consumen en las pantallas, les controlan muy poco los libros que leen, las series que ven. Ya sabemos que hay novelas eróticas para adolescentes que son muy populares y que incluso se han llevado a la pantalla grande. Les controlan muy poco también lo que consumen en la televisión, la música, ¿no? El dinero que gastan, quizás es lo que más les controlan. Entonces, claro, este bajo control parental es uno de los principales desafíos, porque la educación sexual integral necesita de un trabajo conjunto de todos los actores, ¿no? Que son familia, escuela y comunidad. Entonces, este bajo control parental, pues, es una de las causas de que los adolescentes tengan acceso a tanta información que no es del todo positiva para su formación y nadie se da cuenta, ¿no? Nadie sabe. Otra cosa que hemos encontrado en estos diagnósticos puede ser que a veces hay un poco de incoherencias o falta de conocimiento de los valores que promueve una escuela, ¿no? Su ideario, ¿no?
ni los padres de familia, ni algunas veces los docentes conocen el ideario del lugar en el que trabajan o el lugar en el que estudian sus hijos. Y luego vienen los conflictos, ¿no? De por qué enseñan esto a mis hijos si no son los valores que nosotros ponemos en casa. Entonces, es que no estás consciente del ideario del colegio, ¿no? Porque si no estás de acuerdo, mejor es que lo lleves a otro colegio, ¿no? Para que se le enseñe lo que tú, pues, con lo que estás de acuerdo. Y bueno, otro desafío es el que ya mencioné antes, lo que vemos que los adolescentes inician con comportamientos de riesgo a una edad mucho más temprana, ¿no? Y con esto me refiero a iniciación sexual, consumo de alcohol, consumo de drogas que están vinculadas obviamente a la iniciación sexual, consumo de pornografía. Está empezando antes. Esos son como los principales desafíos. Valoro mucho lo que acabas de decir. Y muy importante elegir al colegio que piense como pensamos nosotros en la casa. Si no, ese podría ser el origen de la desorientación de nuestros hijos. Entonces, llevarlo a un colegio donde nos estamos quejando de la estructura del colegio, de cómo piensan, de las indicaciones que dan, el chico va a pensar que lo hemos puesto en el peor colegio que hay, ¿no? Entonces va a decir, mis padres no me quieren. Y comienza ese tema, ¿no? Porque va a pensar distinto a sus amigos, mis padres piensan distinto a tus padres, entonces, y los profesores piensan distinto, entonces ¿esto cómo es? Cuando llevar a nuestros hijos a un colegio donde nosotros coincidimos con el ideario del colegio, con los profesores, con los padres de los compañeros de mi hijo va a conversar con sus compañeros y van a decir esto es blanco porque mi papá me ha dicho que es blanco, mi profesor me ha dicho que es blanco, oye, mi papá también me dice que esto es blanco, y el chico empieza a desarrollar una seguridad de acero que lo prepara para influir positivamente en la sociedad y no ver a una sociedad que a veces da pena con tanta inseguridad, ¿no? La coincidencia de el ideario del colegio con las ideas fundamentales, no tendrán que coincidir en todo, ¿no? Pero en las fundamentales de los padres es clave. Ahora tú preguntas cómo eliges el colegio, probablemente los criterios sean otros, ¿no? Cercanía a donde yo vivo, que también importa, por supuesto, pero no es lo principal, ¿no? O la proyección universitaria o laboral o el inglés o qué sé yo, cuando la verdad que la felicidad, repito, nos la estamos jugando en lo básico, ¿no? Lo fundamental. Muchas veces, disculpen, lo que también pasa es que los mismos padres de familia no se han sentado a conversar cuáles son los valores que como familia quieren promover, ¿no? Y sobre todo en temas de sexualidad y afectividad. No están de acuerdo. Yo pienso esto como mamá, tú piensas esto como papá, pero si ya hay una incoherencia incluso en la familia, eso ya es un problema. Entonces hay que sentarse a llegar a un consenso, ¿no? ¿Qué es lo mejor, aunque pensemos distinto? ¿Qué es lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Y que estemos de acuerdo que como familia queremos promover y reforzar estos valores, aunque en el entorno no sean los valores más populares, ¿no? Pero, y así vamos a decir, bueno, este colegio, no estamos de acuerdo en todo, pero respeta al menos estos valores que son más importantes. Y así, pues, es más fácil que haya una coherencia. Pero si ni siquiera se ha conversado en casa, es más difícil. Justo de este tema, ¿no? No es fácil sentarse, papá y mamá, esposo y esposa, a conversar de estos temas, Freddy, ¿no? Sabemos que para educar en la sexualidad y en la afectividad, los padres y madres necesitan dialogar en un espacio cómodo, confiable, además uno a uno con cada hijo, porque se trata de conversaciones íntimas. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Oye, mira, en la adolescencia, ya que tú logres que tu hijo se siente a hablar contigo y se explaye, ya es una cosa como para un caso de estudio. Porque normalmente te responden con monosílabos, no quieren hablar, ¿no? Entonces, a veces te descubres que te vas en el carro a comprar una hamburguesa y en el camino te suelta una pregunta, ¿no? Yo les digo a los papás, siempre estemos con las antenas, ¿no?, paradas para cuando hay esa oportunidad. De repente no encontramos el momento ideal, el espacio ideal. Sí debe ser un espacio de intimidad, ¿no? Si te lanza si ves una ventanita abierta, hay que meterse. Pero para eso hay que haber sembrado el cable primero. Es decir, la comunicación en la niñez y la infancia tiene que haber asegurado ese canal. El adolescente va a acudir a ti tarde o temprano. Lo que pasa es que a veces los papás
por miedo, por dejadez o por cansancio, rechazamos ese diálogo, ¿no? Entonces, te quiero hablar de Bad Bunny, ¿no? Entonces, no, ahorita no, hablemos de otra cosa más importante, mira que estoy con problemas, que es la oportunidad de oro para poder hablar, o sea, hay que hablar de Bad Bunny, ¿no? Y por supuesto hay que haber leído la letra, ¿no? Y luego confesarse, porque es, es llamativo. Creo que hay que darle un espacio y hay que aprovechar todo espacio que el hijo te presente para poder formar. Y, como dijo Renata hace un rato también, rescato, no escandalizarse, ¿no? O sea, hay que poner cara de póker a veces, tragar saliva y ver que estas cosas que te cuentan, a veces los chicos no te cuentan porque saben que te vas a enojar, ¿no? Entonces, los hijos que esconden las pruebas, las notas desaprobatorias a los padres y no se los dicen de nuevo, son chicos inteligentes porque a la primera tú te has enojado y has querido matarlo. Entonces ya ni que fuera tonto para poder decírselo de nuevo, no se lo digo nunca, ¿no? Entonces hay que establecer un nivel de comunicación en el que el hijo esté cómodo diciéndote las cosas, si no, nunca te vas a enterar y por lo tanto no puedes orientar. Oye, Freddy, como parte de tu tesis de maestría, tú hiciste una investigación y tal vez nos puedes dar una recomendación práctica de cómo conciliar mejor la vida familiar y laboral. A ver, la pregunta es, ¿no? ¿Para qué trabajo? ¿No? ¿Para qué trabajo? La respuesta es obvia, ¿no? Yo trabajo para mi familia, ¿no? Para el sustento familiar. Lo que no puede pasar es que luego mi familia no tenga ni un segundo de mi parte, ¿no? Pues, ¿para qué trabajo para mi familia? ¿Y por qué no das tiempo a tu familia? Porque estoy trabajando, ¿no? Entonces no tiene sentido. Entonces hay que darnos un espacio creativamente para darle a la familia lo que se merece. La empresa que no da espacio a que el colaborador pueda dedicarle tiempo valioso a su familia, no vale la pena. No vale la pena. O sea, tampoco tengo que entregar a un colaborador quemado, ¿no? Con el burnout ahí hecho polvo, ¿no? A dormir a la casa, ¿no? Cuando hay que promover con políticas, con una cultura determinada y un liderazgo claro para que el colaborador sea un mejor padre, un mejor esposo, o lo que le toque en la familia, porque además así es más productivo. Entonces ya sabes, si no el trabajo no te deja, búsquete otro trabajo o hácelo tú. Genial, Freddy. Muchas gracias, Renata. Muchas gracias a todos los padres, madres y maestros que se han conectado a esta transmisión. Los invito a conocer la propuesta formativa de la Maestría en Matrimonio y Familia, un programa de estudios interdisciplinar con modalidad semipresencial que potenciará sus capacidades como primeros formadores de sus hijos y que ayudará a los profesores a enriquecer su labor docente y de tutoría. Ahora los invitamos a ver unos videos sobre la maestría. El Instituto de Ciencias para la Familia es un centro académico que fundamenta su labor en 3 pilares. El más importante es la investigación científica acerca del amor humano, el matrimonio y la familia. El segundo pilar es la difusión del conocimiento como producto de la investigación a través de libros y artículos y a través de programas de formación como la Maestría en Matrimonio y Familia. Y el tercer pilar es el asesoramiento académico que podemos brindar. El instituto tiene casi 18 años de funcionamiento, en los que hemos ido generando mucho aprendizaje conjunto y hemos ido forjando un cierto prestigio académico que ayuda a reforzar la misión institucional de la Universidad de Piura. Las mejores personas que podrán ser mejores profesionales requieren vínculos más sólidos de intimidad y comprender mejor qué es el amor humano y cómo fortalecerlo. En nuestra maestría en matrimonio y familia hemos diseñado un plan de estudios que incluye el aporte de las diversas áreas académicas y permite el estudio integral de realidades familiares. Estas áreas académicas son ciencias básicas, ciencias sociales, jurídicas y políticas, ciencias psicológicas y médicas, comunicación y artes y fundamentos y metodología de la investigación. Además, contamos con profesores de las diversas facultades de la Universidad de Piura y del extranjero, con sólida formación académica y experiencia profesional. Es particularmente importante el aporte de nuestras consejeras seniors,
las doctoras Natalia López Moratalla y Blanca Castilla de Cortázar. Ellas, junto al doctor Pedro Juan Viladric, nuestro doctor honoris causa en Humanidades, ayudan a tener fundamentos más seguros en la maestría. Como colorario, podemos decir que el 78% del claustro cuenta con estudios de doctorado. Otra característica de nuestra maestría es la asesoría de tesis y el acompañamiento personalizado. El 79% del total de tesis elaboradas por los alumnos de la primera promoción ya fueron defendidas. Otro gran beneficio de la maestría en matrimonio y familia es que, gracias a la modalidad semipresencial, cada participante puede organizar mejor su tiempo, estudiar a su propio ritmo y conectarse desde cualquier lugar. El 70% de las clases son virtuales y el 30% son presenciales, y estas últimas pueden realizarse en cualquiera de nuestras dos sedes, Campus Piura o Campus Luna. Te invitamos a ser parte de la maestría en matrimonio y familia de la Universidad de Piura. La maestría tiene una modalidad semipresencial de 70% en los contenidos que se ofrecen de manera virtual y solo un 30% en los contenidos que se ofrecen de manera presencial, con clases viernes y sábados cada 3 meses en el campus de Lima, en Miraflores. Las admisiones están abiertas y en caso de que deseen postular, pueden escribir al correo fatima.mendoza@udep.edu.pe o al WhatsApp del número 976-396-819. Ha sido un gusto, Renata y Freddy, poder dialogar con ustedes sobre este importante tema. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en una próxima oportunidad.